Las 6 vamos a empezar. Buenas noches con todas las personas que han logrado conectarse el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Taller de Derecho Penal Florencio Mixan Más. El día de hoy vamos a continuar con este ciclo de conferencias que hemos venido realizando durante el estado de emergencia. Esta es nuestra sexta conferencia. Contamos con la participación el día de hoy de la doctora Magnolia Salazar Landinés, quien nos acompaña desde el hermano país de Colombia. Ella amablemente ha aceptado brindarnos algunas ideas que tiene sobre la extinción de dominio desde una perspectiva comparada. Bien, algunos créditos de la profesora que nos acompaña el día de hoy es que es abogada por la Universidad Libre de Colombia, ha sido magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Colombia y es experta internacional en el tema de extinción de dominio y lavado de activos. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Sin embargo, sugerimos, por favor, a todas las personas que puedan silenciar sus micrófonos para no tener ningún tipo de interferencia durante el desarrollo de la misma. A su vez, finalizada la ponencia de la doctora, se dará pase a las personas que deseen formular algunas preguntas. Sin otro preámbulo, le doy el pase, profesora. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Por aquí bien. En cuarentena. Así es. Bueno. ¿Ustedes me logran ver o no? Sí. Ok. Sí, doctora. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, mil gracias y qué bueno poder colaborar pues con la universidad y con estas conferencias virtuales. Muchas gracias por la invitación. Y hoy el tema que nos conduce a encontrarnos es la extinción de dominio. Como ustedes saben, en Perú, el año pasado, en el 2018, incluso se aprobó el decreto legislativo 1373 que contempla la figura de la extinción de dominio. Ustedes, sin embargo, ya habían tenido alguna trayectoria en la materia y denominaban pérdida de dominio a una figura muy similar a esta de la extinción de dominio, con algunas diferencias puntuales. El decreto 1104 en Perú tenía algunos temas que no independizaba totalmente la figura de la pérdida de dominio de lo que era la acción penal. Y entonces la pérdida de dominio se convirtió en una acción prácticamente residual de la acción penal. De manera que para proceder en materia de extinción de dominio, de pérdida de dominio, como lo llamaban ustedes, pues primero esperaban los fiscales que concluyera la acción penal. El decreto 1373 trae una nueva modalidad y es que ahora sí la extinción de dominio es totalmente autónoma e independiente del proceso penal, lo que significa que los fiscales pueden iniciar acciones de extinción de dominio sin necesidad de que haya ni siquiera proceso penal. Entonces, no necesitamos ya sentencia condenatoria previa para proceder en materia de extinción de dominio, sino que esta es una acción autónoma e independiente del proceso penal. ¿Y por qué se crea una figura como esta en el contexto internacional? O sea, ¿para qué? Resulta que la criminalidad organizada, como nosotros la conocemos, los criminales, si tienen poder económico, siguen delinquiendo. Realmente el derecho penal se quedó corto frente a lo que es el crimen organizado. ¿Por qué? Porque si los delincuentes tienen dinero, van a seguir delinquiendo. De manera que la comunidad internacional preocupada por qué pasaba con los dineros producto de actividades ilícitas tan graves como el secuestro, las extorsiones, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito.
la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, decía, bueno, ¿qué está pasando? Algunas veces se logra la condena de estos individuos que están en estas actividades ilícitas, pero sin embargo su fortuna sigue intacta. Entonces resulta que los aspectos económicos del delito siempre se habían tratado como algo de segundo nivel. Y ustedes recuerdan cómo manejamos el comiso penal, por ejemplo, que el comiso penal es una pena accesoria de la acción penal. Entonces, Doctora, realmente, sí, perdón, dije que le interrumpa. sí, cuéntame. Me dicen los compañeros que controlan el sistema del Zoom que si por favor podría Sí. minimizar la pantalla donde salen los rostros de las personas para que podamos ver de manera Ah, la completa las presentación, diapositivas. claro, Y perfecto. por Claro que favor, doctora, continúe. sí, 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 ya, ya. Ya, ok. Ahí está bien. Sí, Ahí. sí, ahí Bueno, está bien, perfecto. doctora. Bueno, entonces Muchas gracias. los aspectos económicos del delito siempre fueron tratados como algo de segundo nivel, algo secundario. Realmente yo fui juez penal por muchos años también aquí en Colombia y magistrada, y en realidad a nadie le importa en el comiso penal la suerte de los bienes. De manera que en, en los años 90, por ahí los 96, empezó la preocupación de la comunidad internacional sobre qué pasa con el aspecto económico del delito. Y por lo tanto, se tuvo en cuenta, se hicieron algunas estadísticas y se midieron, y resulta que la mayoría de las fortunas prácticamente eran legalizadas después de que los delincuentes pagaban su sentencia condenatoria, si era que eran condenados en materia penal. En muchos eventos pues también fueron absueltos, y obviamente que los bienes corrían la suerte del procesado, de manera que les devolvían la fortuna. Entonces surge la necesidad de crear una figura que permitiera algo que se llama el decomiso sin condena. No se requiera una sentencia condenatoria previa para proceder a decomisar bienes productos de actividades ilícitas, que surge la figura de la extinción de dominio en el contexto internacional. Colombia fue el primer país que expide una legislación referida a extinción de dominio. Nosotros en Colombia realmente desde antes del año 90 veníamos trabajando sobre la figura de la extinción de dominio de creación legal dentro de nuestro Código Procesal Penal. Sin embargo, posteriormente, en el año 96, el legislador colombiano expide una ley, la ley 333 de 1996, que fue la primera ley de extinción de dominio en Colombia. De manera que nosotros tenemos casi 25 años de tener la figura de la extinción de dominio en Colombia como una acción de política criminal que no es penal, pero que está dirigida a combatir la criminalidad organizada, no desde la condena penal, sino desde el desapoderamiento de los bienes o fortuna ilícitamente adquirida. Entonces, esto que ven en la pantalla son unos hoteles que fueron objeto de la figura de extinción de dominio aquí en Colombia, fueron extinguidos y pasaron al Estado. Los dos hoteles están ubicados en una isla muy bonita aquí en Colombia que se llama San Andrés, y actualmente están funcionando tal y como ustedes los ven. Entonces, la diferencia, o también otra de las diferencias con el comiso penal, es que aquí los bienes tienen que seguir siendo productivos en materia de extinción de dominio. Entonces, no es que el Estado, a través de un procedimiento, ¿no?, allana estos inmuebles como se hace en el comiso penal generalmente, que se allanan los inmuebles, se incautan,
se cierran y no pasa nada, ¿no? Y en muchas ocasiones se deterioran esos bienes. En materia de extinción de dominio, la diferencia también es que los bienes deben seguir siendo productivos para el Estado y pasan al Estado a través de una sentencia. Esta figura tiene unos antecedentes internacionales muy importantes y son unas convenciones a las que Perú también hace parte. Perú ha también suscrito y ratificado estas convenciones internacionales y lo que ha hecho el legislador peruano es darle cumplimiento a esas convenciones internacionales suscritas y ratificadas por el Perú. Tenemos que los antecedentes más importantes de esta figura son la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena de 1988. Esta convención fue la primera que habló de ese decomiso sin condena y de que los estados que hacíamos parte de esta convención debíamos proveer una legislación que permitiera lo que se ha denominado el decomiso sin condena, que permitiera que los bienes originados en actividades ilícitas o utilizados en actividades ilícitas fueran objeto de un decomiso sin necesidad de que existiera sentencia penal condenatoria previa. La otra de las convenciones es la de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es la Convención de Palermo del año 2000, y esta igualmente dentro de su contenido indica que los países que hacemos parte de este organismo debemos tener una normatividad que permita que el decomiso sin condena, que se decomisen bienes producto de actividades ilícitas o originados en actividades ilícitas o utilizados en actividades ilícitas sin necesidad de que exista una sentencia condenatoria previa. Además, porque ustedes saben que la criminalidad actualmente es una criminalidad transnacional y que afecta a todos los países. Entonces, son organizaciones criminales transnacionales que, por ejemplo, delinquen en Perú, pero obtienen bienes, por decir algo, en Colombia o en Estados Unidos, ¿no? O en España. Entonces, todos los países que hemos suscrito estas convenciones debemos tener una normatividad que permita el decomiso sin condena de esos bienes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Tenemos otra convención que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la Convención de Mérida. Esta convención exactamente, y esta convención está totalmente dirigida especialmente a aquellos bienes y recursos que los corruptos se han sacado de los estados. Entonces, lo que nos pasó en Latinoamérica con el tema de Odebrecht, ¿no? Que es el tema más puntual, en donde hubo una corrupción terrible y dineros del Estado fueron a parar a las arcas de gobernantes, ¿no? De funcionarios públicos que incluso los sacaron al exterior. Entonces, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción indica incluso en uno de sus apartes que esta convención se ha suscrito para permitir igualmente que se declaren la extinción de dominio o el decomiso sin condena de los bienes que los corruptos han sacado de sus países, o sea, para repatriar esos bienes. Y otra muy importante son las 40 recomendaciones del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional al cual pertenecemos nosotros también, ¿no? Pertenece Perú, Colombia, toda América Latina. Inicialmente se creó el GAFI por los 7 países más industrializados del mundo, entonces estaba Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido, invitaron luego a Rusia y estaba organizado por 7 países. Posteriormente, se fueron uniendo otros países y actualmente pertenecemos más de 125 países a este organismo. Tanto Perú como Colombia pertenecen a algo que se llama el GAFILAD, que es el Grupo de Acción Financiera para América Latina.
En esas 40 recomendaciones del GAFI, de este Grupo de Acción Financiera, indican que los países que hacemos parte del GAFI debemos tener una normatividad no solamente que permita tener un control sobre el lavado de activos, sino también que permitan que los capitales ilícitos, producto de esta actividad ilícita del lavado de activos, sean objeto de un decomiso sin condena. Entonces, en esas 40 recomendaciones GAFI fueron 40 dedicadas a todo lo que es la prevención del lavado de activos y otras recomendaciones que es para el tema del financiamiento del terrorismo. Entonces, en materia de extinción de dominio, podemos extinguir bienes de origen o destinación ilícita. De origen es cuando estos bienes, estos capitales, este patrimonio, han sido originados en actividades ilícitas. Producto puede ser de narcotráfico, lavado de activos, corrupción administrativa, minería ilegal, cualquiera de estas actividades ilícitas. Y por destinación, cuando los bienes pueden ser lícitos o ilícitos, se destinan a actividades ilícitas, también pueden ser objeto de extinción de dominio. Entonces, tenemos extinción de dominio por origen y por destinación. ¿Cuáles son las finalidades de esta figura, de una figura como la extinción de dominio en nuestros países? Primero, evitar el enriquecimiento ilícito o indebido. Nosotros vemos cómo a través de actividades ilícitas hay gente que adquiere grandes fortunas, grandes capitales y los introduce en nuestra economía legal, fracturándola realmente. Entonces, la figura de la extinción de dominio viene a evitar ese enriquecimiento ilícito o indebido. Además, porque nuestras constituciones, la constitución peruana y la constitución colombiana, y además las constituciones de todo el mundo, protegen la propiedad privada, pero aquella adquirida dentro del marco del derecho y la legalidad. Es decir, la propiedad privada adquirida con justo título. No existe una constitución del mundo, ¿no?, ni una normatividad que proteja los bienes adquiridos de manera ilícita. De lo que protege nuestras constituciones, ustedes en su artículo 70, es la propiedad, pero adquirida dentro del marco de legalidad y también ejercida dentro del marco legal. La extinción de dominio viene precisamente a proteger la propiedad de esa forma, adquirida de esa forma, y a extinguir el dominio de los bienes adquiridos de manera ilícita, porque realmente ese no es el derecho de propiedad que se ha adquirido, no es un derecho adquirido de propiedad, ni es una situación jurídica consolidada que deba protegerse. Tenemos que la extinción de dominio también evita la competencia desleal contra empresas legalmente constituidas. Ustedes, no sé si en Perú ocurre, pero en Colombia ocurre, y ocurrió mucho, que en el mercado aparecen de la noche a la mañana empresas que han sido originadas con capitales ilícitos para lavar activos, entre otras cosas, de la noche a la mañana, y estas van desbancando a las empresas lícitamente constituidas. Obviamente, ¿por qué? Porque una empresa cuando se constituye con dinero ilícito, los delincuentes lo que quieren es lavar la mayor cantidad de dinero. Entonces, por lo tanto, hay competencia desleal porque a ellos no les interesa competir con precios, sino lo que les interesa es lavar la mayor cantidad de dinero. Otra de las finalidades de la extinción de dominio es evitar que bienes y ganancias ilícitas sirvan de capital de inversión inestable en la sociedad y alteren la economía nacional. Esto es muy importante porque nosotros vemos en nuestros países cuando hay ese boom inmobiliario, a veces pensamos que nuestro país está progresando mucho, ¿no? Que tenemos lindos centros comerciales, unos condominios maravillosos, pero en muchas ocasiones cuando existe todo este boom inmobiliario es que se está lavando la mayor cantidad de dinero. Y Perú tiene un grave problema en el tema del control del lavado de dinero con la venta indiscriminada de divisas.
Nosotros en Colombia existe un control y en muchos países sobre la venta de divisas. Por ejemplo, en Colombia nada se puede pagar con dólares. La única moneda aceptada en Colombia es el peso colombiano y si uno necesita cambiar dólares tiene que hacerlo ante una casa de cambio registrada que es un sujeto obligado, ¿no? Y que cumple con unos requisitos. No hay, digamos, como esa venta indiscriminada de divisas en cada esquina, que eso permite que haya lavado de activos. Otra de las finalidades de esta normatividad es que esos bienes ilícitos o ganancias ilícitas sirvan para la continuidad delictiva o la comisión de otros delitos. Entonces, ustedes saben, en Perú pasa casi que igual que aquí, que muchas de las, por ejemplo, los delitos de extorsión se cometen desde las mismas cárceles. ¿Y por qué? Porque los delincuentes tienen poder económico. Si tienen poder económico, siguen delinquiendo tranquilamente en cárcel, pagan a los guardias, ¿no? Para que puedan desarrollar todas sus actividades, tener sus teléfonos y desde las mismas cárceles siguen dirigiendo las organizaciones criminales. Entonces, esta normatividad viene también a evitar que continúe el crimen cuando las personas pues siguen ostentando grandes fortunas adquiridas de manera ilícita. Y otro tema que es muy importante es que viene también a evitar la corrupción administrativa a todo nivel. Y la viene a evitar porque a los corruptos no solamente se les va a procesar, se les va a investigar penalmente por los hechos punibles cometidos, sino además que sus bienes van a ser objeto de extinción de dominio. Entonces, no sucede como sucedía antes, que estas personas a veces cuando eran condenadas pagaban penas mínimas, pero seguían, prácticamente se les legalizaba con las condenas las fortunas adquiridas ilícitamente. Entonces, esta figura de la extinción de dominio viene a evitar todo esto. Y en el contexto nuestro, en el contexto latinoamericano, ya muchos países tienen la figura, la han aprobado y están combatiendo la criminalidad organizada ya no solo desde el proceso penal, que como ustedes saben el proceso penal a veces se convierte en un proceso inacabable, sino desde la extinción de dominio siendo una figura autónoma e independiente del proceso penal, en donde lo único que se investiga son bienes obtenidos de manera ilícita o utilizados en actividades ilícitas. ¿Cuál es el concepto que se tiene de lo que es la extinción de dominio? Es una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, efecto o ganancia de actividades ilícitas, mediante una sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o de los terceros. Fíjese que la extinción de dominio no es una pena principal ni actoria como lo es el comiso penal. Ustedes saben que el comiso penal es una pena accesoria de la pena, uno condena, cuando condena a una persona por un delito, les condeno a Pedro Pérez a la pena principal de prisión de tantos años y lo condeno a la pena accesoria de decomiso de los bienes, ¿no? Ahí tenemos que la extinción de dominio no es una pena, no es una sanción penal, sino que es una consecuencia jurídico-patrimonial de actividades ilícitas. Ya. ¿Cuál es esta figura? Tenemos que su ámbito es mucho más amplio que el del delito. Fíjese que en materia, cuando yo investigo extinción de dominio, no solamente investigo los bienes de Pedro Pérez, ¿no? De Pablo Escobar, por poner un ejemplo, sino que investigo todo el patrimonio de su núcleo familiar, por ejemplo, y de sus personas más cercanas, ¿no? Entonces, cuando nosotros investigamos en materia penal, investigamos al procesado,
a esa persona, ¿no?, que ha cometido una conducta punible, un hecho punible. Una conducta típica, aquí nosotros investigamos es patrimonios, únicamente derechos reales, derechos patrimoniales a las personas. Dijimos ya que es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, que es una acción pública. ¿Por qué? Porque la ejerce el Estado a través de la Fiscalía. ¿Y por qué la Fiscalía siendo una acción real, no? Se preguntan muchos. La Fiscalía, precisamente porque aunque es una acción real, ¿no?, es una acción patrimonial que se dirige contra patrimonios ilícitos, no podemos desconocer que esos patrimonios ilícitos están vinculados totalmente con la criminalidad. Entonces, por eso es la Fiscalía la que investiga esos patrimonios. Además, porque la Fiscalía, entre sus funciones, está la de investigar por una parte, por lo otro es que yo siempre digo, no estamos investigando el patrimonio al Papa Francisco, ¿no?, ni a la Madre Teresa de Calcuta, sino a la criminalidad organizada. Y además la Fiscalía utiliza todas las técnicas de investigación que se utilizan en el proceso penal. Entonces, en materia de extinción de dominio, podemos utilizar las escuchas telefónicas, podemos utilizar agentes encubiertos, podemos utilizar toda la información que navega por Internet. Entonces, se pueden utilizar todas las técnicas que se utilizan en el proceso penal. De ahí que sea la Fiscalía el ente que va a investigar esos bienes de origen o destinación ilícita. Decimos que es una acción directa, porque es directa, no necesitamos que haya un proceso penal previo, una investigación penal respecto al titular de los bienes para nosotros poder investigar bienes o patrimonio para extinción de dominio. Y decimos que es una acción autónoma e independiente del proceso penal, porque no necesitamos proceso penal para investigar patrimonios ilícitos. La extinción de dominio, además, se transmite a terceros y herederos. ¿Qué pasa? Que cuando una persona fallece, ¿no?, y esta persona ha adquirido un patrimonio producto de actividades ilícitas, como en el ejemplo colombiano, pues Pablo Escobar, cuando él fallece, el Estado colombiano lo da de baja, tenía una gran cantidad de bienes, pero esos bienes no se legitiman por la muerte del titular. Esos bienes ilícito, así se transmitan a terceros o herederos. De los terceros hablamos también de lo que son los testaferros, ¿no?, que se ponen bienes a favor de terceros para evitar ser detectados por las autoridades, y los herederos, pues que no tienen nada que ver con las actividades ilícitas del causante, pero no pueden heredar lo que nunca fue el causante, porque hemos dicho que yo no adquiero propiedad sobre un patrimonio que ha sido adquirido con dinero producto de actividades ilícitas. Entonces, por lo tanto, la extinción de dominio se procede contra bienes que tengan terceros herederos que no han intervenido en la actividad ilícita, pero que ostentan un patrimonio que no pueden sustentar, del cual no pueden sustentar su origen. Y por lo tanto, viene a la extinción de dominio, a ser extinguidos a favor del Estado. La extinción de dominio, además, es extraterritorial, y esto es excelente porque estamos hablando de criminalidad organizada transnacional, y estamos hablando de que existen delincuentes, incluso delincuentes corruptos, por ejemplo, que sacan los capitales de nuestro país, ¿no? Se llevan la plata del país, la sacan a cuentas en el extranjero, y sería muy triste que no las pudiéramos perseguir esos capitales. Entonces, la extinción de dominio es extraterritorial, se pueden perseguir bienes en cualquier parte donde se encuentren ubicados, siempre que tengan un origen en actividades ilícitas y se encuentren fuera del territorio.
también tenemos que la extinción de dominio es jurisdiccional. ¿Por qué decimos que es jurisdiccional? Porque la fiscalía investiga, pero quien dicta la sentencia es un juez o tribunal. Entonces tenemos en Perú, tenemos que tienen una primera instancia, que son los jueces de extinción de dominio, y una segunda instancia, que son unos tribunales, unos jueces colegiados, que son los que deciden la segunda instancia. La sentencia que profiere el juez de extinción de dominio es declarativa constitutiva. Fíjense que como aquí no estamos investigando a nadie, aquí lo que hace el juez de extinción de dominio es declarar que por el irregular carácter que tienen los bienes no merecen la protección constitucional y por lo tanto pasarán al Estado, a propiedad del Estado. Es en esa sentencia de extinción de dominio también se deberán reconocer los derechos de terceros de buena fe, pero de buena fe exenta de culpa. Resulta que la normatividad de extinción de dominio protege a los terceros de buena fe. Cuando yo he adquirido un bien de buena fe, pues obviamente que no puede venir la extinción de dominio a despojarme del mismo. Sin embargo, como tercero de buena fe, yo tengo que ir al proceso a probar esa tercería. Nosotros en materia penal tenemos que, los fiscales tienen que desvirtuar la presunción de inocencia. En materia de extinción de dominio lo que se desvirtúa es la presunción de buena fe. Y la buena fe tiene que ser exenta de culpa, no es la buena fe simple, sino la buena fe exenta de culpa, que quiere decir que el tercero obró con diligencia y prudencia en el negocio jurídico. Entonces, no es que yo salgo ahí en Miraflores, ¿no? En cualquier esquina y me ofrecen un reloj Rolex por 15 soles y yo lo compro porque digo, este es el negocio de mi vida, ¿no? Porque ahí no he obrado con diligencia ni prudencia, porque nosotros sabemos cuánto vale un reloj Rolex, ¿no? Y si nos lo están vendiendo en una esquina, pues seguramente que debemos pensar que el reloj es robado. Entonces no podríamos probarle al juez de extinción de dominio que obramos con diligencia y prudencia en el negocio jurídico. Entonces se protege los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa. Decimos que la extinción de dominio es real y de contenido patrimonial. Aquí no perseguimos la persona, por eso perseguimos bienes ilícitos en cabeza de quien se encuentren. Los bienes pueden estar en cabeza de la empleada del servicio, del señor mafioso, pueden estar en cabeza de sus menores hijos, de su esposa, de la mamá que jamás han cometido delitos, pero que ellas tampoco tienen la capacidad económica para tener ese patrimonio y que en una investigación la fiscalía va a determinar además para presentar su demanda de extinción de dominio que ese patrimonio que ostenta determinada persona pues no tiene un sustento en una actividad lícita conocida, que hay un incremento patrimonial que no se justifica. Decimos que es patrimonial, que procede contra cualquier derecho real, principal o accesorio y se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y determinados, bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, todo lo que nosotros conocemos como derecho real. También la extinción de dominio no es una sanción penal, entonces dijimos ya que no es una pena principal ni accesoria, que es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o antijurídicas. Pero además tenemos que con su aplicación no vulnera el principio de la doble incriminación o el principio del non bis in idem. O sea, el defensor no puede, del requerido, no podrá decirle al juez de extinción de dominio que hay una violación al non bis in idem porque a su cliente lo están investigando penalmente y sus bienes también están siendo objeto de investigación. Son dos investigaciones totalmente distintas. En el proceso penal, en la investigación penal, el objeto del proceso penal es lograr establecer con certeza, más allá de dudas razonables, que una persona es
autora o cómplice, ¿no? O copartícipe de una conducta punible, de una conducta típica, antijurídica y culpable. Mientras que en materia de extinción de dominio, la acción es totalmente real y patrimonial. Y lo que tiene que probar el fiscal es que una persona tiene un patrimonio que no se sustenta en una actividad lícita conocida, sino que por el contrario existen indicios, de acuerdo a la sana crítica razonada, las reglas de la lógica y la experiencia, de que ese patrimonio procede de actividades ilícitas. Y las actividades ilícitas son actividades ilícitas graves, ¿no? No es cualquier actividad ilícita. La legislación peruana tiene un catálogo de actividades ilícitas sobre las cuales procederá siempre la extinción de dominio. El comiso penal no desaparecerá para las demás que no están involucradas dentro de ese catálogo. ¿Por qué? Porque lo que quiere la extinción de dominio es combatir la criminalidad organizada desde el desapoderamiento de fortunas ilícitas, ¿sí? Y por eso los bienes que vienen a extinción de dominio tienen que ser bienes que representen un verdadero interés económico para el Estado. Entonces decimos que no se vulnera el principio del non bis in idem, porque no es sanción penal, y que además la extinción de dominio no hace parte del poder punitivo del Estado, y por eso no le podemos trasladar las garantías constitucionales que tiene el proceso penal. Entonces, mucha gente habla, pero esa normatividad vulnera la presunción de inocencia, de ninguna manera. No se vulnera ni la presunción de inocencia, ni el indubio pro reo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la única acción que habla de presunción de inocencia es la acción penal, no en ninguna otra, ni en la acción civil, ni en la acción comercial, ni administrativa, hablamos de presunción de inocencia. Entonces, a la acción de extinción de dominio, como es una acción que se dirige contra patrimonio, contra derechos reales, no le podemos trasladar las garantías constitucionales del proceso penal. Los bienes, entre otras cosas, no pueden ser culpables ni inocentes. Los bienes son adquiridos de buena o de mala fe. Entonces, yo no le puedo decir al juez de extinción de dominio, señor juez, mi avioneta es inocente, ella no sabía que yo la había cargado con droga, ¿no? Pobrecita, porque de los bienes no se puede pregonar que son inocentes o no. Y como nuestra acción va totalmente dirigida a patrimonio, a bienes, a derechos reales, no a personas, entonces no podemos hablar de presunción de inocencia, sino de presunción de buena fe y de buena fe exenta de culpa. Tenemos también que ya dijimos que se protegen los derechos, que es garantista la acción de extinción de dominio porque protege derechos de terceros de buena fe exenta de culpa. Entonces, si un tercero ha obrado, ha adquirido un bien o ha hecho un negocio, pero de buena fe exenta de culpa, ha hecho todo lo necesario para, incluso para no ser estafado, ¿no? Y hizo todo lo necesario, pero a pesar de eso, su bien se ve investigado en una extinción de dominio, probará dentro de la acción que ha obrado con diligencia y prudencia en el negocio jurídico y que por lo tanto se debe proteger su derecho de tercero y así lo declarará el juez de extinción de dominio en la sentencia. Protegerá los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa. Otro tema importante en materia de extinción de dominio es la carga probatoria y que se diferencia del derecho penal. ¿Por qué? En materia penal, la carga probatoria siempre la tiene la fiscalía. Entonces, en materia penal, el fiscal tiene que probar con certeza, más allá de la duda razonable, la responsabilidad de una persona para que sea condenada. En el tema de extinción de dominio tenemos una figura que se llama la carga dinámica de prueba. Esa figura está basada en algo que se llama principio de solidaridad probatoria. Quien está en mejor posición de probar en un proceso tiene que hacerlo. Entonces, es lo que se llama carga dinámica. ¿Por qué?
porque de una parte la fiscalía, cuando presenta su demanda de extinción de dominio allá en Perú, tiene que ofrecer la prueba necesaria que quiebre la presunción de buena fe. Pero la persona, el requerido, el titular de los bienes a quienes sus bienes les están siendo investigados, debe acudir al proceso, pero con prueba. O sea, no puede presentarse al proceso de extinción de dominio sin prueba. Si él dice, por ejemplo, que sus bienes tienen un origen lícito y que no está de acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, ¿no? Tendrá que argumentar, pero con pruebas, no solamente con alegatos, sino que deberá tener las pruebas. Entonces, ¿qué pasa con la carga dinámica de la prueba? Que en extinción de dominio, a cada parte le corresponde probar su pretensión. A la fiscalía le corresponde ofrecer toda la prueba necesaria para probar de que esos bienes, ese patrimonio sometido a esa indagación patrimonial, no merece protección constitucional porque está forjado en actividades ilícitas, o que ese patrimonio, aunque fue obtenido de manera lícita, no ha sido utilizado en actividades lícitas, sino por el contrario en actividades ilícitas. Entonces, he sembrado coca en mi predio, ¿no? Que lo adquirí ilícitamente, he utilizado mi vehículo para transportar armas ilícitas o droga o personas, ¿no? Para la trata de personas. Entonces, puede venir la extinción de dominio. Esa es la teoría del caso de la fiscalía. Pero como a cada parte le corresponde probar su pretensión, si la persona, el requerido, el titular de esos bienes, va al proceso, debe probar lo contrario, o sea, debe probar que no es cierto lo que está diciendo la fiscalía, pero debe llevar pruebas, no solamente puede ser un alegato verbal. Entonces, con la carga dinámica de la prueba tenemos que quien está en mejor posición de probar en el proceso debe hacerlo. Además que eso parte de la lealtad procesal. Si yo siempre pongo este ejemplo, si yo voy ahí al aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Con una maleta cargada de dólares o de euros, no los declaro y paso, pero finalmente los controles aduaneros me detienen y me revisan mi maleta y yo llevo una cantidad de dólares que excede lo permitido para ingresar a Perú, los $10,000, o no he declarado los más de $30,000 que llevo, entonces ahí hay un indicio, ¿no? De que esta persona, ese dinero que lleva, procede de actividades ilícitas. Eso es lo que tiene la Fiscalía peruana. Pero yo tengo que, si yo digo no, ese dinero que yo traigo a Perú es lícito y es para un negocio, me corresponde a mí la carga de probar mi dicho. Entonces, dame la prueba y te daré el derecho. Tengo que darle la prueba al juez. No es una figura novedosa, realmente la de la carga de la prueba, ¿no? La carga dinámica de la prueba, pero los penalistas generalmente nunca la utilizamos. Y precisamente porque en materia penal hemos dicho que quien tiene toda la carga probatoria es el fiscal. Pero en materia civil, por ejemplo, sí hay carga dinámica de la prueba. Por una parte, el demandado en materia civil presenta su prueba y por otra, el demandante, si excepciona, tendrá que presentar su propia prueba. El primero que habló de esta figura fue Jeremías Bentham en 1823 y habló del principio de solidaridad probatoria, indicando que le corresponde la carga de la prueba a quien está en mejor posición de probar en el proceso. Entonces, por ejemplo, en el caso que les digo del aeropuerto, que voy con la maleta, obviamente que quien está en mejor posición de probar de dónde obtuve ese dinero soy yo, que llevo el dinero. Entonces, por una parte, la fiscalía tendrá que allegar su prueba con la demanda, pero yo en la contestación de la demanda tengo que aportar mi propia prueba.
Eso es lo que se llama carga dinámica de la prueba. O sea que aquí no hay inversión de la carga de la prueba, porque algunos dicen, bueno, esa figura lo que hace es invertir la carga de la prueba. No hay inversión de la carga de la prueba, lo que hay es carga dinámica de la prueba. Lo he dicho, tanto a la fiscalía como al titular de los bienes. ¿Listo? Y tenemos aquí como un resumen de lo que hemos dicho en esta tarde, que es como la parte neural de lo que es la figura de la extinción de dominio, es que la extinción de dominio, a diferencia de la acción penal, la acción de extinción de dominio es una acción totalmente real, es una acción patrimonial, se dirige contra derechos patrimoniales reales, mientras que la acción penal se dirige contra personas. En materia de extinción de dominio tenemos un debido proceso, pero un debido proceso dirigido a bienes, a patrimonio, a derechos patrimoniales. No, por eso no podemos hablar de presunción de inocencia, por ejemplo, pero sí hay un debido proceso. Y aquí aparece lo que venimos hablando, la carga dinámica de la prueba, el principio de solidaridad probatoria. En materia penal tenemos que la prueba le corresponde, la carga total de la prueba corresponde a la fiscalía totalmente, mientras que en extinción de dominio se reparte. Hay carga dinámica de la prueba. Por una parte, la fiscalía tiene que probar y por otra, el titular de los bienes también debe ir al proceso con prueba. Tenemos además que la extinción de dominio se aplica de manera retrospectiva, es decir, se aplica a fortunas o bienes adquiridos aún antes de que hubiera entrado en vigencia el decreto legislativo 1373 en Perú, dado su carácter ilícito, entre otras cosas, porque aquí no se vulnera el principio de irretroactividad de las leyes. ¿Por qué? Ustedes saben que la irretroactividad de las leyes presupone que yo haya adquirido un derecho bajo una norma anterior para que venga y que venga otra norma posterior a desconocer ese derecho que yo he adquirido. En materia de extinción de dominio, ¿qué pasa? Que si yo he adquirido bienes de manera ilícita, por allá en el año 2010 o 2011, en Perú, ¿cierto? Producto de actividades ilícitas reprochadas ya por el ordenamiento jurídico peruano, los bienes y esa fortuna aún hoy siguen siendo ilícitos. Entonces, lo que ha hecho el legislador peruano es regular esas situaciones de manera retrospectiva, es decir, mirar hacia atrás y regular esos patrimonios ilícitos que jamás han tenido el beneplácito del ordenamiento jurídico peruano. Y esto va muy de la mano de lo que es la imprescriptibilidad de la extinción de dominio. La extinción de dominio no prescribe, es imprescriptible. Ustedes en el decreto 1104, cuando hablábamos de la pérdida de dominio, tenían un término de prescripción de 20 años, que pareciera que es mucho, pero no es nada, 20 años es muy poco. Y resulta que el transcurso del tiempo no legitima lo que ha nacido ilegítimo. De manera que si yo adquiero bienes originados en actividades ilícitas, los adquirí antes de la vigencia del decreto legislativo 1373 y hoy los tengo, puede venir la extinción de dominio a desapoderarme de esos bienes porque el transcurso del tiempo jamás legitima lo que ha nacido ilegítimo. Y esto va muy acorde con el artículo 70 de la Constitución Política Peruana, que habla de que obviamente la propiedad privada es inviolable, pero que yo la tengo que ejercer dentro del marco de la ley. O sea, la propiedad que yo ejerzo debo haberla adquirido dentro del marco de la ley y ejercerla dentro del marco de la ley. Si he adquirido bienes a través de actividades ilícitas por fuera del ordenamiento jurídico peruano, esos bienes no tienen la protección constitucional y por lo tanto pueden ser objeto de la extinción de dominio en cualquier momento.
Y tenemos que la sentencia de extinción de dominio es una sentencia declarativa constitutiva. Lo que hace el juez de extinción de dominio es declarar que ese patrimonio sometido a ese proceso, a un debido proceso, que entre otras cosas hay un debido proceso porque hay una indagación patrimonial y tenemos que hay una etapa también de juicio, una etapa procesal, donde hay un debate probatorio. Ese debate probatorio en materia de extinción de dominio es el contradictorio, es la oposición. Me opongo a las pretensiones de la fiscalía, pero con prueba, ¿no? Después de ese debate, lo que hace el juez es dictar una sentencia declarativa constitutiva. Declara que los bienes no merecen protección constitucional porque fueron forjados en actividades ilícitas y por lo tanto deben pasar a poder del Estado. Y quien administra esos bienes en Perú es un organismo que se llama el PRONAVI, que es el Programa de Bienes Nacional de Bienes, que es el que administra los bienes que son objeto de extinción de dominio, los cuales deben ser productivos y deben generar rendimientos para el Estado. Si uno tiene alguna pregunta, con mucho gusto yo se la puedo contestar. Muchísimas gracias, doctora, por la exposición. Justo hemos colocado un mensaje para que las personas que deseen formular preguntas, por favor, coloquen su nombre y tengamos un orden al momento de dar las preguntas. Así que esperamos a las personas que deseen formularlas, escriban su nombre en el chat. Hasta que escriban sus nombres, las personas que deseen participar, profesora, me gustaría aprovechar para preguntar justo acerca de este principio de solidaridad probatoria que predomina en el proceso de por pérdida de dominio en economías como las nuestras, tanto en Perú y en Colombia, que existe hay un predominio sobre la informalidad en el tema económico, lo que muchas veces provoca que no se pueda, digamos, que las personas al no ser formales adquieren bienes, servicios, todo, como que al margen de las reglas. Sin embargo, no es que sea producto de cuestiones o hechos delictivos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos de repente conjugar estos aspectos fácticos que se producen en sociedades como las nuestras y ahora estas reglas que se están dando para este proceso, pues, ¿no? Bueno, lo primero que hay que distinguir, nosotros también tenemos un país muy informal, Colombia, pero lo primero que hay que distinguir qué es la informalidad y cuándo ya no soy informal. Entonces la informalidad es la señora pues que vende dulces ahí que venden chocotejas ahí en la esquina del Larcomar allá en Perú, ¿no? En Lima, y que no tiene sino eso para, pero ya las personas que adquieren bienes, que tienen propiedades, un edificio, que tienen dos camionetas, que tienen otros bienes, ya no los podemos tratar como informales, porque esta gente ya deberá haber pagado impuestos, tendrá que pagarle al Estado, ¿no? Algunos tributar al Estado. Entonces, de manera que siempre habrá que distinguir entre lo que es la verdadera informalidad. Una cosa es la informalidad y otra cosa es que la gente evada tributar para el Estado. Y incluso que dentro de las actividades ilícitas que contempla el decreto legislativo está la defraudación tributaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en eso que ser muy claros, claro, no vamos a extinguir el cambuche que la señora ni tiene, ¿no? La de verdadera informal, pero ya esta gente que dice que es informal, pero que tiene dos camionetas blindadas, tiene un edificio, ¿no? Ya no son informales. Ya lo que pasa es que están evadiendo el pago de impuestos o de tributos. Entonces, siempre habrá que mirar este tema de esa forma. De acuerdo, doctora, gracias. Hay algunas personas que ya se han inscrito para realizar preguntas. Vamos a dar pase al compañero Roberto Vilches, por favor. Sí. Roberto, te escuchamos.
Tienes que encender el audio. Ya está. ¿Sí? ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí, ya, ahora sí lo escuchamos. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. En principio, saludar su disertación, ha sido bastante clara y pedagógica. Okay. Quisiera formularle una interrogante, doctora. En nuestra regulación respecto a la extinción de dominio, se prevé a nivel probatorio la figura de la prueba trasladada. Sí. Yo quisiera consultarle a nivel de una perspectiva de derecho parado, si en su legislación también se regula una figura semejante y si fuese así, ¿cuál es el alcance de esta? ¿No? Porque, y esto a modo de comentario, esta figura de la prueba trasladada nosotros también la tenemos en nuestra legislación procesal penal exclusivamente para casos de crimen organizado. Sin embargo, en el catálogo de delitos que se pueden iniciar el proceso de pérdida de dominio, hay otros eventos delictivos que no necesariamente se van a encuadrar dentro del margen de crimen organizado. Es por eso que quisiera preguntarle esa interrogante. Bueno, el interrogante es, nosotros sí también tenemos la figura de la prueba trasladada. Además, porque nosotros en Colombia tenemos algo que se llama la comunidad probatoria, o sea, si esta prueba me sirve para el proceso, puede también servir para este, ¿no? Entonces, el tema de la prueba trasladada en materia de extinción es muy importante y me parece que acertó el legislador al haber contemplado la figura de la prueba trasladada, porque fíjese que hay muchos casos en Perú, digamos, donde ya han habido indagaciones patrimoniales por lavado de activos o por cualquier tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y donde ya se ha avanzado en una prueba que seguramente al momento que viene el de extinción de dominio a investigar, ya esa prueba pues no sería posible para él recopilarla. Entonces, obviamente que puede perfectamente introducirla a través de la figura de la prueba trasladada a su proceso de extinción de dominio. Entonces, es una figura bien interesante y sobre todo, por ejemplo, un peritaje que se ha hecho ya en lavado de activos, con todo. ¿Qué necesidad tengo yo como extinción de dominio? Estoy investigando el patrimonio de ese requerido que está siendo investigado también en lavado de activos, ¿sí? ¿Para qué vamos a perder tiempo el de extinción de dominio volviendo a recopilar toda la para poder hacer otro peritaje, ¿no? Si el peritaje se ha hecho, por ejemplo, sobre el levantamiento del secreto bancario, sobre toda la actividad financiera y del requerido en el proceso de extinción de dominio, perfectamente yo puedo trasladar ese peritaje a mi proceso de extinción de dominio y utilizarlo. Claro, siempre que haya el debate probatorio y que el requerido pueda hacer las objeciones pertinentes a la prueba, ¿no? Que es lo importante. Profesora, muchas gracias. Si me permite una consulta a partir de lo que usted acaba de manifestar. Coincidiendo plenamente con usted sobre la viabilidad y la legitimidad del traslado de pruebas, por ejemplo, usted nos menciona algunos casos donde pruebas en un proceso penal ya actuadas y practicadas, ¿no? Se pueden trasladar al proceso de extinción de dominio. Y en los supuestos donde las pruebas han sido actuadas y valoradas en un procedimiento administrativo que quizás no tiene las mismas reglas de tratamiento procesal y garantías que se mantienen en el proceso penal, pero que tampoco podríamos decir están en un estándar equivalente de repente a las garantías que prevé una ley como la de extinción de dominio. ¿Usted considera de que también es viable, además de lo que se prevé legislativamente, ¿no? Porque entiendo que legislativamente sí está esa validez, ¿no? ¿Se puede generar alguna complicación a nivel de la eficacia, al menos, o de la valoración que pueda haber de esa prueba trasladada a nivel de un procedimiento administrativo a un proceso de extinción de dominio?
Lo que pasa es que no, pero para mí no, si la prueba ha sido, porque tú sabes que en todos los procesos hay debido proceso, ya sea el proceso administrativo, un proceso civil, siempre hay debido proceso. Si la prueba fue actuada y fue debatida en ese proceso, perfectamente yo puedo trasladarla a mi proceso de extinción de dominio sin ningún problema, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado, porque en la prueba documental no tenemos problema. La prueba documental trasladada porque si yo pido una información, un levantamiento de un secreto bancario, una información bancaria de determinados años y ya lo pidió por ejemplo, el fiscal penal y ya se actuó en el proceso penal, esos documentos, eso nunca va a cambiar. O sea, la información que le dio el banco allá en lavado de activos me la va a dar igualmente. El único tema es cuando se trate de prueba trasladada de testimonios, por ejemplo. Pero el resto, cuando sea prueba trasladada de documentos, no hay ningún problema. Muchas gracias, profesora. No, con mucho gusto. Vamos a darle la palabra a la persona que se llama Freddy, no he puesto sus datos completos. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí lo escuchamos. ¿Qué tal, doctora? Muy agradecida también por su exposición bastante clara. Solamente quería hacerle una pregunta. Como usted sabe, nosotros la Constitución establece el derecho de defensa desde el inicio de cualquier de la investigación. Asimismo, también vemos también que existe esto, la carga dinámica de la prueba, que las partes, cualquiera de las partes, ya sea la fiscalía o el investigado, pueden ofrecer en la medida que cada uno quiere probar. En este caso, me pongo el caso del investigado para querer probar que sí, los bienes, todo el patrimonio que tiene, proviene de actividades lícitas. Pero Sí. vemos que en esta etapa de la investigación patrimonial es reservada, pero vemos que hasta en un caso una persona puede saber que está siendo investigada, que él mismo quiere presentar las pruebas para para demostrar que su patrimonio está bien, proviene de actividades totalmente ilícitas, pero no hay forma de que en esta primera etapa uno pueda ofrecer, y lo cual creo que podríamos ir se podría ir en cierta desventaja ya a una etapa donde ya la fiscalía ya investigó y ya está con toda una posición bastante determinada, ¿no? Lo que pasa es que el proceso de extinción de dominio contemplado en Perú contempla dos fases. Una fase inicial preprocesal de indagación patrimonial que es totalmente reservada. Y es reservada, ¿por qué? Primero porque acuérdense que no hay violación a ningún derecho de defensa ni nada. ¿Por qué? Porque todavía lo que tiene la fiscalía son apenas elementos materiales probatorios y evidencias físicas que va a ofrecer al juez con la demanda. En esa etapa preprocesal, la fiscalía no tiene pruebas. Esas evidencias y estos elementos materiales se convierten en prueba en el juicio, en la etapa procesal, cuando el juez las admite como pruebas, ¿sí? Entonces, el proceso de extinción de dominio tiene esas dos etapas. La etapa de indagación patrimonial, que es totalmente reservada. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo es que en extinción de dominio el fiscal tiene la obligación de ofrecer la prueba? O sea, ¿en qué momento? Con la demanda. Hasta antes de la demanda, el fiscal no está obligado a mostrarle ningún elemento probatorio ni a recibir ningún elemento probatorio, porque el debate probatorio, el contradictorio, se traba cuando el juez admite la demanda, admite los medios de prueba, ¿no? Corre el traslado de la demanda y ahí entonces le surge el derecho al requerido de, con la contestación de la demanda, presentar todos sus elementos materiales probatorios también, ofrecer toda su prueba. Entonces, aquí hay una reserva de la indagación patrimonial y es necesaria esa reserva porque resulta que a una persona, si le estuviéramos diciendo desde el principio, mire, le vamos a ir
estamos yendo tras de sus cuentas, le estamos investigando, ¿no? Cuando fuéramos a querer decretar una medida cautelar sobre las cuentas, pues ya no tendríamos nada, ¿no? Entonces, en la etapa, incluso, mire, nosotros en materia penal en Colombia también tenemos esta etapa reservada en materia penal, que es importante. ¿Qué es lo que se debe a la persona comunicarle? Es únicamente si se ha enterado alguna situación de que tiene una indagación patrimonial para extinción de dominio, lo único que yo como fiscal debo informarle es si aquí se está investigando patrimonialmente. Nada más, es lo único que yo le puedo informar. Pero yo no puedo estarle diciendo cuáles son mis pruebas, ni estarle recibiendo pruebas, porque el debate probatorio lo ha señalado el legislador una vez se contesta la demanda, se admite la demanda, hay contestación de la demanda y ahí es donde empieza el contradictorio y es donde surge para la fiscalía la obligación de presentar toda la prueba con la demanda y para el demandado de aportar su prueba una vez conteste la demanda. Entonces, es la oportunidad procesal. No hay oportunidades procesales anteriores y el debate probatorio no se traba en la fiscalía. El debate probatorio se hace ante el juez. Doctora, hay una pregunta adicional, y creo que hay una excepción en el caso si el juez en esta etapa de indagación patrimonial de una medida cautelar. Creo que en ese caso sí, ahí es obvio que tendría que tomar conocimiento previamente el investigado, Claro. ¿no? Previamente no. O sea, una vez se ejecuta la medida cautelar, una vez yo incauto, una vez inhibo, una vez se ejecute la medida cautelar solicitada por el fiscal y decretada por el juez, ¿no? Una vez se ejecuta, ahí ya se le va a la reserva, pero solo respecto de ese bien sobre el que se decretó la medida cautelar o sobre ese patrimonio sobre el que se decretó la medida cautelar. Solo en ese caso, ahí se levanta la reserva. De acuerdo. Perfecto. Perfecto, doctora, muy amable. Bueno, Gracias, con doctora. mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Bien. Vamos a dar pase a la señorita Estefanía Plaza, por favor, para que formule de manera concreta su pregunta. Bueno, entonces pasamos a la señorita Susana Ruiz, por favor, si puede formular su pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, quería hacerle la siguiente consulta. En el decreto legislativo 1373 de la extinción de dominio, en el artículo 7, en el apartado C, regula como uno de los presupuestos para la procedencia de la extinción de dominio los bienes declarados en abandono. Sí, los bienes declarados en abandono no reclamados. En ese sentido, quería hacer la consulta. ¿Cómo operaría ahí la carga dinámica de la prueba? Porque cuando ya se declara estos bienes en abandono, pasa a la superintendencia de bienes. Entonces, ahí ya no tendría sentido que el fiscal investigue o en todo caso igual tendría que tener una sentencia declarativa, porque ¿quién tendría que probar que ese bien que ya está en abandono o proviene de una actividad ilícita? No, Ya no habría un... Ya, es el fiscal de extinción de dominio, el mismo fiscal de extinción de dominio es quien debe investigar que ese bien realmente está en abandono. Mire que ahí en Lima ya ha ocurrido avionetas que llegan, las dejan tiradas y nadie aparece, ¿no? Y las dejan ahí. Entonces, el fiscal tiene la obligación de investigar, de hacer su indagación patrimonial sobre ese bien y de establecer si hay titulares, si no hay titulares, absolutamente todo. Cuando tenga eso, entonces presenta la demanda de extinción de dominio, le pide al juez que primero declare el abandono, al juez de extinción de dominio, y luego la extinción de dominio. Ok, doctora, gracias. Al mismo juez. Es el mismo juez de extinción de dominio el que resuelve el tema, pero quien investiga es obviamente que el
fiscal. Ahí hay carga dinámica de la prueba. ¿En qué sentido? Si aparece alguien, pues tendrá que presentar su prueba. Pero si nadie aparece, pues no puede haber carga dinámica de la prueba porque no hay nada que se oponga a la pretensión del fiscal. Gracias, doctora. Con gusto. Damos pase a la persona Jesús Vergara. Doctora, muy buenas noches. Nuevamente saludos desde Perú. Doctora, una consulta. Mire, en los casos de extinción de dominio, usted sabe que el plazo inicial es de 1 año en los casos peruanos. Ha sucedido que en el plazo de la investigación patrimonial, cierta parte de los bienes se llegan a descubrir. Sin embargo, y sobre ello se realiza tal vez una demanda, ¿no?, de extinción de dominio. Sin embargo, posteriormente se llegan a descubrir algunos nexos con otras personas de propietarios de estos bienes que también deja mucho que desear el origen del bien que poseen. ¿Se pueden hacer nuevamente otras demandas por estos nuevos bienes que tal vez se encuentren luego de presentar una primera demanda en un proceso de decisión de dominio? Sí, total, porque mira, cuando existe cosa juzgada en extinción de dominio, opera la cosa juzgada, solo opera por identidad de objeto, sujeto y fundamento, dicen ustedes, y nosotros decimos objeto, sujeto y causa. Entonces, ¿qué pasa? Si aparecen bienes de Pedro Pérez y yo ya tengo y presento la demanda sobre 3, 10, 20 bienes de Pedro Pérez, pero posterior a eso me aparecen otros bienes, puedo volver a presentar una nueva demanda sobre ese otro patrimonio. Ya, doctora, muchas gracias. Otra ¿Sí? consulta, doctora. Sí, sí. En cuanto al segundo presupuesto del artículo 7 del decreto legislativo, se nos señala que cuando se trate de bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado de persona natural o jurídica, por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades ilícitas. Este elemento este presupuesto es un presupuesto abierto. Sin embargo, hay casos en los cuales, por ejemplo, un propietario de un bien, de una casa, a la vez es también socio fundador o fundador de una empresa y tiene su empresa, tiene bienes y también como titular esa misma persona tiene bienes. ¿Cómo se podría proceder en esos casos por estrategia, no? Porque si bien es cierto, como persona natural puede tener un edificio, por ejemplo, y como persona jurídica, como miembro de esa persona jurídica, puede tener, por ejemplo, en su empresa bienes o bonos que no corresponden a esa norma de esa empresa. ¿Se podría investigar los dos a la vez o por vías separadas? ¿Cómo se podría hacer ello? No, se pueden investigar los dos a la vez, incluso que los presupuestos del artículo 7º se pueden invocar 1, 2, 3 o todos, no importa. Lo importante para el fiscal es que tenga aprobado cada uno de sus presupuestos, tenga elementos, materiales y evidencias físicas que muestren los presupuestos. Pero ese del incremento patrimonial no justificado es un presupuesto supremamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si nosotros tenemos un patrimonio, sabemos de dónde lo obtuvimos y cómo lo obtuvimos. Cuando aparecen esas fortunas de la noche a la mañana, que no se sabe de dónde, ¿no? Y el fiscal viene e investiga, resulta que puede que la persona tenga una empresa, pero que esa empresa tampoco da para tener el patrimonio que ostenta, se puede invocar esa causal del incremento patrimonial injustificado y puede invocar otras. Él le puede invocar la primera, que es que sea objeto de actividades ilícitas, ¿sí? Entonces, ahí en esa del incremento patrimonial es una causal bien bonita. ¿Por qué? Porque ahí sí que viene la carga dinámica de la prueba a erigirse totalmente, porque el fiscal, por una parte, advierte de que con pruebas, obviamente, de que ese patrimonio que ostenta determinada persona no tiene un sustento en su actividad lícita, porque aunque tiene una actividad lícita conocida, la actividad lícita no le da para tener el patrimonio que tiene. Entonces ahí viene al requerido su carga dinámica de la prueba y probar que no es cierto lo que dice la fiscalía y que sí hay un incremento patrimonial, pero que está justificado en actividades lícitas. Entonces, las causales esos presupuestos del artículo 7º
no necesariamente tiene que ser uno solo, se pueden presentar varios. Y para algunos bienes puede, de una misma persona, yo puedo argumentar el del numeral 1 y para otros el del numeral 2, el del incremento patrimonial y para otros otros. Entonces, no importa, lo importante es que el fiscal tenga los indicios de cada uno de esos presupuestos. Ya, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, tenemos dos preguntas más, doctora. Ok. La persona Anthony Reyes Chauca, por favor, formule su pregunta. Bueno, pasamos a la señorita Cristina Aranda. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? ¿Se me Sí. copian? Sí, gracias. En primer lugar, felicitar a la doctora por su exposición. Gracias. Y ya la pregunta en concreto era, ¿qué papel vendría a tener el tercero de buena fe en el proceso de extinción de dominio? Siempre que bueno, se supone que tenía un origen ilícito, pero ha sido transferido a otra persona cuyo origen presuntamente desconocía. Entonces, ¿qué papel vendría a tomar este terreno? No, el tercero es un interesado en el proceso de extinción de dominio. Entonces, como interesado en el proceso de extinción de dominio, hay que notificarlo de la demanda de extinción de dominio para que él pueda presentarse al proceso y aportar su propia prueba y demostrar en el proceso que es un tercero de buena fe exenta de culpa y que por lo tanto se le debe reconocer su derecho dentro del proceso de extinción de dominio. ¿Sí? Sí, eso. Ahora, otra pregunta. Respecto a una empresa que está contra la cual se interpone la demanda de extinción de dominio, ¿cómo si se encuentra en liquidación, cuál sería la prioridad de los bienes que van a ser objeto de la demanda? Bueno, siempre los bienes siempre tienen que ser bienes que tengan un interés económico para el Estado, ¿sí? Entonces, cuando uno investiga una sociedad, una empresa, lo que hay que investigar es quiénes son los socios, cuáles fueron sus aportes, cuál es el capital social de la empresa, si tiene activos, si tiene pasivos, absolutamente. Si la empresa está totalmente quebrada y no tenemos bienes para extinción de dominio, no tenemos extinción de dominio. Entonces, pero si la empresa está quebrada, pero tiene bienes, tiene activos, la extinción de dominio procederá sobre esos activos. ¿Y qué sucede con los trabajadores? Bueno, es que si tiene trabajadores y está marchando como los hoteles que les presenté al principio, que eran 2 hoteles que estaban marchando, entró la extinción de dominio y se le entregó a cadenas hoteleras para que siguieran funcionando común y corriente. O sea, lo que la extinción de dominio no quiere es crear impactos laborales negativos. Entonces, si es una empresa que es una empresa lícita, que produce, que su objeto social es lícito y que está desarrollando lícitamente ese objeto social, aun cuando haya sido creada con dinero ilícito y que pasará a la extinción de dominio, pues la empresa sigue funcionando. Entonces, lo que pasa, y lo contempló la legislación de Perú, es que se nombra un interventor de la empresa para que él siga, como decir un administrador, él siga administrando la empresa como tal y ya el patrono de los trabajadores no será el requerido cuyo patrimonio está siendo investigado, sino pasará a ser en su caso peruano el PRONAVI. ¿Sí? Ya, me quedó claro. Gracias. No, con mucho gusto. Bien, le damos uso de la palabra a Anthony Reyes Chauca.
Buenas noches, doctora Sara. Muchas gracias por la conferencia virtual. Mi pregunta está en relación al tercero de buena fe exento de culpa. En relación a esta persona, ¿cómo es que esa persona debe acreditar que ha actuado con lealtad, diligencia y prudencia? Aunado de ello, ¿no surgiría una contradicción con el Código Civil peruano, toda vez que el artículo 2014 establece que la presunción de buena fe se presume? Eso La es. pres- claro, sí, claro, la presunción, pero aquí las presunciones debe, en materia de extinción de dominios, si el tercero buena fe de culpa debe ir al proceso con prueba. Pero la prueba no es que él tenga que para hacer un negocio contratar a un investigador privado y no mucho menos, sino que es lo que le exige la extinción de dominios, por ejemplo, si usted va a comprar un bien inmueble, ¿no? Al registro y saber a quién se lo está comprando, saber quién es el propietario, si ese inmueble vale lo que dice la persona, ¿no? Y que no tiene no tiene hipotecas ni tiene ningún problema jurídico legal. Esa es la demostración de la tercería de buena fe exenta de culpa. Es ese deber de diligencia y prudencia en el negocio, pero no más allá de lo que haría cualquiera para hacer un negocio, como cuando yo voy a comprar un vehículo de segunda, ¿no? Que no voy al concesionario, sino que le compro un vehículo en particular, lo primero que hago es mirar que ese vehículo no tenga ningún pedido de la policía, no tenga anotaciones, que el motor sirva, que el motor no esté regrabado, no sea un carro robado, y para poderlo adquirir. Eso es lo que me exige a mí como tercero la extinción de dominio. Muchas gracias. Bien. Damos pase al compañero Hans Casachagua. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, en principio, para reiterarle el agradecimiento por su ponencia, quiero ser muy concreto con mis preguntas. Primero, referido en el proceso penal ahí en Colombia, disculpe, ¿existe un plazo de prescripción para los procesos de extinción de dominio? Bueno, primero no es un proceso penal. Acuérdate que este es un proceso, la extinción Sí, de dominio no es penal, ni civil, ni laboral. Es un derecho nuevo, podemos decir. Nosotros incluso tenemos código de extinción de dominio. Entonces, no hay prescripciones. La extinción de dominio es imprescriptible, precisamente porque lo que hablamos ahora es que yo solo adquiero la propiedad cuando he adquirido por medios lícitos. De lo contrario, lo que tengo es una mera expectativa y por lo tanto el legislador puede venir a través de la extinción de dominio desapoderarme de esos bienes que ostento, ¿no? Entonces, la extinción de dominio es imprescriptible en Colombia, ¿por qué? Y en Perú también, porque el transcurso del tiempo, lo que dijimos, jamás legitima lo que ha nacido ilegítimo. Si yo he adquirido bienes producto de actividades ilícitas, el transcurso del tiempo jamás los va a legitimar. Entonces yo siempre pongo este ejemplo, si a usted hoy le roban su vehículo, ¿no? Y el delincuente atraviesa la frontera y usted nunca vuelve a ver su vehículo, si el legislador peruano en extinción de dominio le hubiera puesto un término de prescripción, el delincuente en 10, 15 o 20 a decirle, hágame un favor, señor Hans, y usted camine, va conmigo, ¿no? Y me hace el traspaso de este vehículo, porque este vehículo ya es mío, ya como el Estado no lo investigó, resultaría totalmente ilógico para nuestros países que protegen la propiedad adquirida dentro del marco de la legalidad, que se hubiera contemplado un término de prescripción para estos bienes adquiridos ilícitamente. Ok, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Tenemos una última pregunta, doctora, que va a formular el compañero Alex Lisbrao. Ok. Buenas noches, doctora. Saludar la exposición. Doctora, mi pregunta es un poco relacionado a lo Alex, que... perdón que te corte. ¿Aló? ¿Podrías? Ahí está. Se escucha ¿Aló? mejor. ¿Sí? ¿Me escucha? Doctora, mi pregunta está relacionada que todo a la aplicación desde la perspectiva comparada para que nos pueda explicar
sobre la aplicación de las medidas anticipadas en el proceso de extinción de dominio. Así como se conoce en el proceso común, se ha regulado la aplicación, la ejecución anticipada de una eventual sentencia. En la perspectiva comparada, en el proceso de extinción de dominio, ¿cómo se viene tratando esta, si está regulada o no, o hay propuestas de ejecución anticipada, medidas anticipadas en el proceso de extinción de dominio? Bueno, pero ¿son medidas anticipadas o sentencia anticipada? No, medidas anticipadas cuando todavía están en la primera fase preliminar. Medidas Eh, cautelares. co- Correcto. Ok. Claro, habría una distinción en el proceso. Hay medidas anticipadas y hay medidas cautelares, Sí. pero haciendo como un símil desde la perspectiva comparada para que nos Ajá. pueda explicar en el proceso de dominio esta aplicación, cómo se viene dando o si existe efectividad ante procesos con una sentencia, una sentencia efectiva o de caso de sentencias declaradas infundadas, donde han habido afectaciones irreparables tal vez a ciertos bienes, que han sufrido daños producto de las incautaciones. ¿Qué problemática o qué explicación nos vendría en este caso, no? Si no puede dar una perspectiva de eso. Bueno, nosotros tenemos medidas cautelares y ustedes también tienen medidas cautelares en la etapa de indagación patrimonial, que incluso el fiscal las puede decretar motu propio por motivos de urgencia y validarlas ante el juez dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, hay medidas cautelares que se pueden decretar o declarar en esa etapa de indagación patrimonial para proteger el patrimonio, porque realmente el objeto del proceso de extinción de dominio son los bienes. Si no tenemos bienes, no tenemos nada. Entonces, si nosotros vemos o el fiscal ve, observa, los bienes se pueden perder. Si se demora 12 meses el proceso o la indagación patrimonial, que los bienes se pueden perder, por ejemplo, es una cuenta bancaria, pues inmediatamente puede declarar la medida cautelar en esa etapa de indagación patrimonial. El tema es que cuando se decretan medidas cautelares en esa etapa de indagación patrimonial, solamente el fiscal tiene que presentar la demanda dentro de los 6 meses siguientes, porque no puede demorarse 2 o 3 años con bienes que están con medidas cautelares. Nosotros tenemos 6 meses para iniciar, presentar los requerimientos de extinción de dominio ante el juez cuando decretamos medidas cautelares en la etapa de indagación patrimonial. Porque, entre otras cosas, esas medidas cautelares son excepcionales. Lo ideal es que el fiscal haga la indagación patrimonial y solicite las medidas cautelares con la presentación de la demanda de extinción de dominio. Muchas gracias, doctora. Con todo gusto. Bueno, doctora, esa ha sido la última pregunta que se ha formulado. Agradecemos muchísimo que haya aceptado participar de esta exposición. Espero que más adelante también podamos volver a contar con usted. Tal vez desea dar algunas palabras finales a las personas que están conectadas. Bueno, que me alegro que en cuarentena estemos trabajando este tema, que es muy importante y bueno, que Perú tiene una gran herramienta para combatir la criminalidad organizada y la corrupción desde esta figura, que como ley, ninguna ley es perfecta, me imagino que tendrá algunas falencias, pero creo que la ley se aproxima totalmente a lo que la comunidad internacional espera del Perú en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. Y gracias porque a esta hora escucharme, les agradezco mucho. A usted, doctora. Gracias. Rosana, te desconectaste del Astrid, micrófono. tu micro está apagado, Astrid. Ya. Está apagado. Sí, disculpen. Otra vez reiteraba el agradecimiento, doctora, muchísimas gracias. Gracias también a las personas que se han conectado el día de hoy. Les invitamos
a las siguientes conferencias que vamos a seguir organizando con el taller. El día de mañana vamos a contar con la presencia del doctor Alfredo Araya, que nos va a hablar sobre flagrancia y detención policial. Y el día sábado vamos a contar con la presencia de la magistrada Susana Castañeda Otsu, que nos va a hablar acerca de los aspectos constitucionales que se debe tener en cuenta en este estado de emergencia. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a todos los ponentes. Hasta una Gracias. próxima. Gracias y cuídense mucho. Bueno. Igualmente, doctora. Gracias. Bueno, gracias, Gracias. adiós. Gracias. Gracias, chao. Ya, que empiece Roberto.